Esta es parte de mis lecturas programadas para la semana que pasó y como estamos en el mes patrio, julio, decidí leer esta novela. Esta obra se llama El Rey del Perú, de Juan Pedro Cosano. Cuenta con 656 páginas, su lanzamiento fue el 15 de diciembre del 2020 y es una novela histórica, así que vamos a ello. Este libro narra las peripecias de Gonzalo Pizarro, el hermano menor de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, durante la conquista del Tahuantinsuyo y su rebelión posterior contra el mismísimo rey de España. Y también es la historia de la dama Nayarak, una joven inca, su nombre en quechua significa la que tiene muchos deseos, quien tiene el don de las lenguas, esto es, tener la facilidad para entender lenguas extranjeras en tiempo récord. Y tenía otro don que ella consideraba una maldición, podía ver al Supay. El Supay era un demonio que anunciaba la muerte y se presentaba a las personas que eran cercanas a ellas. Nayarak sería la amante de Gonzalo, lo conoció cuando ambos eran muy jóvenes, fue prácticamente un amor a primera vista. Ella amaría con locura a Gonzalo y lo acompañaría hasta el final de sus días. Es una hermosa historia de amor entre dos personas de dos mundos diferentes. La narración inicia en el año 1529 y termina en 1548. La Guerra de la Conquista inicia en 1532 y termina en 1572, donde ya estamos hablando de un virreinato poderosísimo que es el Virreinato del Perú y que duraría hasta 1821. La historia narra toda esta gesta desde la perspectiva española y la visión del lado inca a través de los ojos de Nayarak. Es una narración a dos voces, un narrador omnisciente para el lado español y la voz de Nayarak para el lado inca. Es completamente lineal. Consta de tres partes. Una es los dos mundos, la segunda es la dama inca y la tercera y final es el rey del Perú. Tiene muchos personajes súper conocidos de nuestra historia, pero los principales son Gonzalo Pizarro y Nayarak. Personajes muy bien logrados, podemos ver su evolución a lo largo de la novela, muy coherentes, te atrapan sin dudarlo. El personaje de Nayarak es entrañable, es hermoso. Y aquí sí voy a comentar una parte súper interesante que nos transmite el libro y que tira por los suelos la leyenda negra de España, que la pone muy mal ante el mundo históricamente. España fue la pionera en preocuparse por los derechos humanos, ya que era una superpotencia en aquella época, entonces las potencias siempre se ponen a la vanguardia de todo, mientras que sus pares franceses e ingleses destruían a todo lo que se le ponía adelante, lo exterminaban. Un ejemplo de esto es Estados Unidos. Su población indígena ahora no llega ni al 2% del total de su población y el mestizaje fue cero. Simplemente los encerraron en reservaciones de terrenos eriazos para que murieran de hambre. Así de simple. En cambio, en el Perú, el 60% somos mestizos, el 25% indígenas, el 5% blancos y el resto todo lo demás. ¿Por qué Gonzalo Pizarro se rebela contra el rey? Porque la esclavitud de los indios en América estaba prohibida desde 1542 por la corona española y el rey supo de todos los abusos que se estaban cometiendo contra los indios por parte de los conquistadores y tuvo que legislar sobre ese asunto, quitando privilegios a los conquistadores. Estas medidas empeoraron cuando llegó a oídos del rey que Gonzalo Pizarro quería nombrarse nada menos como rey del Perú. Estas medidas obviamente no fueron aceptadas de buena gana por Gonzalo Pizarro y los demás conquistadores, tanto así que fue capaz de matar al primer virrey del Perú, porque ellos creían que tenían derecho a hacer lo que les daba la gana. La esclavitud, los abusos y todas esas miserias nunca fueron una política de gobierno. Quienes desobedecían la ley eran los colonos españoles. De manera que esa desobediencia trajo mucha miseria porque los miembros más poderosos de una tribu sobornaban a los colonos españoles. ¿Para qué? Para no trabajar. Y el trabajo recaía en los miembros más débiles, que tenían que hacer 1, 2, hasta 3 turnos hasta morir de agotamiento. Por tanto, las autoridades debían tomar cartas en el asunto. Como siempre, el peor enemigo de España siempre ha sido un español. Por eso me gustan este tipo de novelas, porque creo que es valioso que sean una puerta al conocimiento y a la investigación. No hubo un solo segundo en que sintiera que la historia decaía, al contrario, me enganchaba cada vez más. Nos damos cuenta que después de haber pasado casi 500 años, uno se sorprende de lo poco que ha cambiado el mundo y la humanidad. Las pasiones humanas son exactamente las mismas. Uno de los pilares de esta historia es el personaje de Nayarak.
Es el hilo conductor entre el mundo inca y un nuevo mundo que se avecina inexorable. Vamos a ver su historia antes, durante y después de la conquista. Me encanta porque su mundo al que ella pertenecía queda retratado de una manera fascinante. La calidad humana de esta mujer es fuera de serie, a pesar de todo lo que sufrió, de todo lo que perdió, su casa, su familia, sus amigos, su mundo. Tenía una nobleza inmensa, su inteligencia, su bondad, su ingenuidad fueron características que finalmente lograron cautivar a Gonzalo y sacar lo mejor de él. No llegó a cambiar su destino, pero podemos ver su parte vulnerable. Por supuesto que al comienzo ella luchó contra ese sentimiento y lo rechazó varias veces, pero al final no pudo y dio rienda suelta a esos sentimientos reprimidos por tanto tiempo. Ella era muy leal a un mundo que no existía más y a sus costumbres, tanto así que siempre se negó a ser bautizada. Sabía quiénes lo habían destruido su mundo, pero eso nunca fue un impedimento para que tuviera la capacidad de aceptar a Gonzalo con todos sus defectos y amarlo, porque decía ella que amar a alguien perfecto es muy sencillo y carente de méritos. Lo verdaderamente difícil es amar a alguien imperfecto, lleno de luces y de sombras. A mí me conmovió muchísimo, me atrapó de una manera que no pensé que lo haría. Es un súper personaje. Nayarak también tenía mucha confrontación personal y reflexiones fabulosas. Una vez que cayó el imperio de los incas y ya estaba completamente entregada a Gonzalo, se preguntaba quién era, qué era. Se sentía atrapada entre dos mundos que amaba, pero absolutamente sola, feliz, pero súper confundida. Y no faltarían las críticas de sus compatriotas, que la creían una cualquiera por yacer con un español, ¿no? Al comienzo es muy interesante cuando ella hace un paralelo entre la pelea de Huáscar y Atahualpa con las rivalidades entre los hermanos Pizarro, porque sí las hubo. Finalmente, hay algo que es fabuloso de esta historia y de este personaje, y es el sesgo mágico que nos da. Creo que esa magia que nos muestra y que tiene el personaje de Nayarak es un gran plus en la historia, es imperdible. Nayarak es un personaje redondo. Por eso amo la ficción histórica. Yo disfruté de esta lectura enormemente y creo que aporta varias cosas para reflexionar. La conquista era inexorable porque además del coraje, la valentía y la ambición de estos hombres, la civilización inca comparada con la civilización europea era muy primitiva para hacerle frente. Sí, era una civilización extraordinaria que tenía una relación con la naturaleza maravillosa y tuvo muchos logros, pero ese choque entre dos mundos se iba a dar de todas maneras. Y cuando estos choques de civilizaciones se dan, siempre hay miserias y grandezas. Y como dice el autor al final, en esta obra predominan las segundas sobre las primeras. Además, ha sido una manera muy especial de acercarme a mi historia, de mi país, porque el mundo inca no queda opacado para nada y eso es lo maravilloso que ha logrado el autor con su pluma. Me encanta. Así que la recomiendo, les va a encantar. Terminé con el corazón partido, pero no importa. Yo recomiendo su lectura, leanla, disfrútenla y hasta una nueva reseña. ¡Chao! ¿Por qué hacen eso con mi corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?